Os amo a todos con entrañable amor. Mis hijos, mi todo, ustedes son mi creación. Gracias por tu amor. Gracias por tu amor. Llenas todo mi ser y mi corazón. Gracias por tu amor. Hola, ¿qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Esperamos que estén todos muy bien, muy sanos todos y sobre todo que tengan mucha paz en sus corazones en estos días complicados. Pues todos estamos afectados por esta situación, por la pandemia. Nosotros también estamos muy bien, gracias a Dios, en lo personal y mi familia. Y hasta donde sé, creo que todos en la iglesia, todos estamos bien, gracias a Dios. Y fíjense que en medio de esta situación, de esta realidad en la que vivimos, que pues nos han pedido restringir nuestra movilidad, estamos un poco aislados. Algunos cristianos muy sinceros, estoy seguro, muy sinceros, muy honestos, con muy buena intención, están interpretando este aislamiento como un acto de persecución contra la iglesia. Y yo estoy convencido, mis amados, de que este aislamiento, esta reclusión a la que las autoridades nos han pedido, nos han sometido, no tiene absolutamente nada que ver con nuestra fe. Estoy convencido de esto, con quiénes somos, con qué creemos, con lo que hacemos, ni con cómo lo hacemos. No nos están prohibiendo predicar a Cristo. No nos están prohibiendo alabar al Señor, cantar al Señor. No nos lo están prohibiendo. Como sí ocurrió en el primer siglo. Y mira, te comparto este texto en Hechos, capítulo 4, donde tenemos este registro de lo que pasó en el primer siglo, en la primera iglesia, con los primeros cristianos. Hechos, capítulo 4, verso 17, dice: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, son las autoridades hablando con los apóstoles, o poniéndose de acuerdo más bien, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Fíjate qué claridad del texto. Dice que les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y bueno, este pasaje, que lo que sigue, los otros dos versículos, son muy conocidos por nosotros, los hemos citado, yo los he citado muchas veces. Dice: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y aquí tenemos un principio enorme, un principio universal tremendo. Dice: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pero el contexto de este versículo es precisamente lo que estamos viendo, que les prohibieron, les intimaron a no predicar acerca de Jesucristo. En este caso, las autoridades sí se estaban metiendo con su fe, directamente. Le estaban prohibiendo predicar a Cristo. Sin embargo, lo que la Biblia nos relata, y tú puedes seguir después leyendo en tu casa, es que luego lo siguen haciendo. Y los vuelven a reconvenir, los vuelven a llamar. Y en Hechos capítulo 5, verso 27 dice: cuando los trajeron por segunda vez, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Una vez más, fíjate cómo dice el texto. Dice claramente que las autoridades les habían mandado estrictamente que no enseñaran en el nombre de Jesús, que no predicaran a Cristo. Y otra vez tenemos este otro versículo que es otro clásico, donde Pedro y los apóstoles, dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron:
es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y en ese sentido, mis amados, tenemos muy claro este principio. Muy claro. Primero es lo que Dios manda o lo que Dios no manda, lo que Dios prohíbe, lo que Dios nos pide no hacer. Eso es primero, por encima de lo que las autoridades puedan decir. De hecho, actualmente hay países en donde encarcelan y torturan y matan a los cristianos, pero por su fe, por causa de su fe, por creer en Jesucristo. Pero a nosotros no nos están prohibiendo ni alabar, ni predicar, ni adorar. Porque si lo hicieran, si esta fuera la línea del gobierno, por supuesto que no íbamos a obedecer. No íbamos a permitir semejante cosa. Esta restricción actual, hermanos, no es contra la iglesia por ser la iglesia. Es una medida para todos, por igual. Todas las demás agrupaciones de cualquier tipo están restringidas también como nosotros. Y no nada más las agrupaciones o las organizaciones, sino también los eventos. Eventos deportivos, por ejemplo, pues no se pueden realizar. Tampoco los eventos artísticos como los conciertos, tampoco. Los eventos financieros o de orden comercial como las expos también están restringidas. Y bueno, pues todas las actividades recreativas, ¿no? Como los circos. Por ahí estaba oyendo una noticia muy lamentable que en el Cirque du Soleil habían despedido al 95% de los empleados. No sé si oíste esta noticia. Muy triste. Y como sabes, los lugares están restringidos, los cines, los parques, los antros, los museos. Esta restricción no tiene que ver con la iglesia, no tiene que ver con lo que creemos los cristianos. Y como dije, el día que los gobiernos levanten o se levanten en contra de la iglesia, por lo que creemos, por predicar a Cristo, entonces podremos hablar y decir y asegurar y aseverar que estamos en medio de una persecución. Pero estas medidas son sanitarias, son de orden sanitario, tienen que ver con la salud, no con la fe. Ni son contra la iglesia, ni con nuestras reuniones, no son contra nuestras reuniones, ni con nuestra forma de culto. No están en contra de que alabemos al Señor. El gobierno no está en contra de nuestras escuelas dominicales con los niños. Por supuesto que no están en contra de nuestras reuniones de matrimonios o lo que hagamos. Entonces, mis amados, considerar esto como persecución es una lectura equivocada. Ojo, tampoco estoy diciendo, y quiero ser muy claro aquí con ustedes, que yo estoy de acuerdo con el confinamiento. No estoy de acuerdo. Por supuesto que no estoy de acuerdo. Pero sabes que más que no estar de acuerdo con las medidas, no estoy de acuerdo con la forma en la que han hecho las cosas. O con la forma en la que están haciendo las cosas, porque yo sí creo que había que tomar algunas medidas. Yo sí creo que algunas cosas están bien decididas, pero muchas otras están mal manejadas. Pero no me voy a meter en eso porque eso es una cosa de índole ya muy personal. Y no quiero crear ninguna polémica ni meterme en esa bronca, ¿no? Entonces, solo te digo que no estoy aplaudiendo, ni estoy contento, ni feliz porque la iglesia no se puede reunir. Pero quiero ser muy claro, no es un asunto contra la iglesia. Interpretarlo así, leerlo así, predicarlo así, insistirlo así, me parece una lamentable mala manera de interpretar y de leer el asunto. Sin embargo, yo creo que sí hay algunas cosas que debemos aprender, que podemos aprender por medio de esta crisis en la que estamos. Y una de las lecciones más importantes en medio de esta crisis o de esta situación, y es que necesitamos entender que nuestra vida espiritual, fíjate bien lo que estoy diciendo, mi hermano, nuestra vida espiritual no debe depender de nuestras reuniones. No sé si estás de acuerdo conmigo. Piénsalo un momento. Varias veces algunos predicadores hemos acusado a los cristianos diciendo, es que hay algunos cristianos que son cristianos de domingo. ¿Qué queremos decir con eso? Que entre semana no tienen ningún tipo de actividad o de vida espiritual. Y que su vida espiritual depende de lo que pasa el domingo. Incluso cristianos muy lindos,
a los que yo quiero mucho me han llegado a decir, es que me urgía que llegara el domingo porque es que el domingo el alimento. Y qué lindo, y está padre. Pero yo pienso, mis amados, que eso no debiera ser así. Porque tenemos al Señor en nuestro corazón y porque tenemos la palabra de Dios en nuestras manos y podemos seguir caminando con el Señor todos los días de la semana y no depender de las reuniones a las que asistimos, particularmente las dominicales, ¿no? Ahora voy a decir algo fuerte. ¿Me aguantan? ¿Sí? Saca los jitomates y todo eso que tú siempre tienes preparado. Ahora pues a lo mejor se los vas a lanzar ahí a tu pantalla, no me van a llegar. Pero fíjate, quiero decir esto con todo respeto, con un profundo respeto y reconocimiento a nuestros grandes maestros de la Biblia, a nuestros teólogos, a nuestros estudiosos. Y es que no existe ninguna base bíblica neotestamentaria que nos establezca y nos defina y nos marque claramente acerca de las reuniones de la iglesia. Lo lamento, no está en la Biblia. La Biblia no nos dice el tipo de lugar en donde nos debemos reunir. No lo dice. No nos dice la frecuencia tampoco. No nos dice si tienen que ser los domingos. No nos dice que no puede ser otro día de la semana o que si no es el domingo estamos mal. No nos dice el orden que debemos tener nuestra reunión, ni el horario, ni la duración de la reunión. La Biblia no lo dice, mis amados. En el Nuevo Testamento no vamos a encontrar esa información. No hay manera de decir, pues nosotros nos reunimos los domingos a las 12 o a las 11 porque la Biblia dice que los primeros cristianos o porque el apóstol Pablo dijo claramente en tal doctrina, en tal parte de la Biblia que teníamos que comenzar la reunión el domingo y tenía que ser a las 11 o a las 12 y no durar más de 2 horas o X. No lo dice. Perdón, hermanos. Yo sé que esto puede causar problemas y animadversión y reacciones, pero es la verdad. La Biblia no nos establece, no nos define. Algunas iglesias, por ejemplo, se reúnen en locales prestados. Bueno, nosotros estuvimos así un tiempo, ¿no? En un local prestado. Otras en un local rentado, como hemos estado por tiempo largo. Y otras iglesias, otras congregaciones logran tener sus propios locales. Compran el terreno, construyen su auditorio y pues a todo dar, ¿no? ¡Qué padre! Y algunas iglesias tienen reuniones generales solo los domingos, como nosotros. Otras tienen reuniones los domingos y los miércoles. Tienen culto el miércoles. Otras es el domingo y el jueves. Los jóvenes simplemente se reúnen todos los sábados. ¿Quién dice que los jóvenes se tienen que reunir los sábados? En la tarde. Entonces, quiero insistir, la Biblia no nos establece de ninguna manera la frecuencia, el horario, la duración, la forma, si empezamos con testimonios, si continuamos con alabanza, si tenemos predicación, a qué horas es la cosa, si primero debe ser la predicación o primero la alabanza. La Biblia no lo dice. Y entonces, ¿por qué lo hacemos? Bueno, lo hacemos mucho por cultura y por costumbre y por conveniencia. Entonces, no estoy diciendo que está mal, hermanos. No estoy criticándolo en ese sentido. Nada más estoy diciendo que la Biblia no lo define. Bíblicamente hablando, sí podemos decir que la iglesia primitiva se reunía, tenía sus reuniones, pero no se nos dice mucho del detalle. Mira, un pasaje muy cercano a esto lo encontramos en 1 Corintios capítulo 11. Fíjate, 1 Corintios 11, versículo 17 dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo.
etcétera, etcétera. Tú puedes seguir leyendo ese pasaje, lo hemos leído varias veces en esta línea de la Santa Cena. Pero aquí dice, cuando os reunís como iglesia, como que no parece ser que era algo fijo, sino que algo que ocurría esporádicamente o de vez en cuando, o no era algo, no dice el próximo domingo, ¿verdad? O cuando los domingos se reúnen, o cuando X, nada más dice cuando reunís. La iglesia se reunía como un todo. Y otro pasaje está ahí adelantito en el capítulo 14, versículo 23. Dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Aquí se nos dice claramente que si la iglesia, si pues la iglesia, toda la iglesia se reúne en un solo lugar, o sea que existía esa posibilidad de que la iglesia, toda la iglesia no se reuniera en un solo lugar. Pero si eso pasaba, el apóstol le está diciendo, cuando eso pase, no se pongan a hablar en lenguas todos al mismo tiempo. Versículo 24 dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, ¿a dónde? A la reunión de la iglesia. Por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Lo que el apóstol está tratando de regular y de normar es que cuando los no cristianos entraran a una reunión de los cristianos, de la iglesia, no se escandalizaran y se fueran diciendo, pensando que los cristianos estamos locos por nuestra forma de reunión. Y entonces sigue normando impresionante, dice, versículo 27, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3. Si va a haber lenguas en la iglesia, dice el apóstol, que sea 2 o 3 hermanos a lo más, y por turno. Y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Yo espero que muchos cristianos no vayan a ver este video, porque tendría yo problemas. Porque la práctica de muchas iglesias es esa. Todos hablan en lengua simultáneamente. Y aquí el Señor nos dice claramente que cuando la iglesia se reúne toda en un mismo lugar y va a haber este tipo de manifestaciones espirituales y va a haber el ejercicio de este tipo de dones, tiene que ser de esta forma. Y aquí sí nos está normando y aquí sí nos está regulando la forma en la que debemos hacer este tipo de reuniones. Dice sea por 2, a lo más 3, por turno y con intérprete. Y si no hay intérprete, mejor no lo haces en la iglesia. Versículo 29, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Pues podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Tú puedes seguir leyendo después el texto. Entonces, sí hay instrucciones, pero no nos habla de horarios, de escuela dominical, de frecuencia, si hay alabanza, cuánto tiempo de alabanza, no se nos dice en ninguna parte del Nuevo Testamento. Lo que está regulando aquí el Señor para la iglesia es que haya orden y que todo sea utilizado para edificar a los hermanos. Entonces sí vemos este tipo de cosas que nos deben servir y nos deben dar luz. La iglesia sí se reunía toda junta en algún lugar, en algún momento, y tenía que observar este tipo de cosas. Tenía que haber orden y todo tenía que redundar en la edificación de los hermanos. Incluso vemos una dinámica en la primera iglesia, en Hechos capítulo 2, estoy en Hechos 2:44, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y ya hemos mencionado y hablado mucho acerca de esta situación, de que la iglesia se preocupaba porque los cristianos que menos tenían, que estaban en una posición más desventajosa,
fueran cubiertos por los demás, ¿no? Está claro que ellos se sacrificaban de alguna manera y lo repartían a todos. Versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo, y quiero subrayar cada día en el templo. Ahora acuérdate que estos cristianos están en Jerusalén, y del templo del que está hablando aquí es el templo de Dios, el templo que construyó y luego se reconstruyó después de que lo destruyó Nabucodonosor, y en el que Jesús anduvo, de ese templo. Entonces cada día, perseverando cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. ¿En dónde? En las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Fíjate que aquí nos dice claramente la Biblia que tenían alabanza, pero no se nos dice cuántas cantaban, ni cuántos músicos había en el grupo de alabanza, ni a qué horas empezaba y terminaba. Tenían alabanza. La iglesia se reunía y tenían una dinámica. Era diario. Y dice, partían el pan en las casas. Por eso estamos hablando ahorita de la iglesia en la casa. Y yo he estado compartiendo con ustedes algunas cápsulas al respecto, ¿cierto? En las que les he estado platicando que ahora pensamos que este cambio pudiera permitirnos reorientar la actividad de la iglesia y tener reuniones en casas. Y generar esta dinámica de comer juntos con alegría y sencillez de corazón, de alabar a Dios, de compartir también las oraciones. Queremos acercarnos al patrón del Nuevo Testamento, a esta forma en la que la iglesia se desarrollaba. Fíjate lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 40. Dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. El enfoque de la iglesia en la salvación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué era lo que compartían? Fíjate, la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. Por eso también hemos dicho que queremos llevar la oración a las reuniones de las casas. Queremos seguir orando unos por otros. Queremos tener esta dinámica, pero más cerca, porque hemos visto que a la reunión de oración de los miércoles veníamos muy poquitos. Veníamos 8, 7, 6, a veces 2, a veces 11, 12. Hubo un tiempo en el que éramos un poquito más, llegamos a ser un poquito más de 20, pero en general muy poquitos nos acercamos a orar. Entonces, queremos llevar esta dinámica a las casas y partir el pan. Y esto puede tener un doble sentido, no nada más se puede referir a comer juntos, como lo leímos en el otro pasaje, sino también a tener ahí el tiempo de la Santa Cena, de la Cena del Señor. Pudiera ser. Entonces queremos acercar la iglesia a la casa. Y esta pandemia es precisamente lo que nos permite discernir o distinguir. Qué padre que podamos seguirnos reuniendo toda la iglesia junta de un golpe, en una gran asamblea, en una gran reunión, como lo hemos platicado, que lo queremos seguir haciendo. Pero queremos llevar a la iglesia al interior de los hogares, de las casas. Y ahorita vamos a arrancar con 3 grupos y ya estamos hablando de otro cuarto, quinto grupo y espero que pronto, en un tiempo corto, mediano, estemos hablando a lo mejor de tener 10, 15, 20 grupos o más, los que Dios quiera. Con todas las ventajas y con todas las bondades que tiene esto. Sin dejar de reunirnos todos en un solo lugar como iglesia.
lo seguiremos haciendo. Pero mis amados, miren, quiero concluir, quiero terminar insistiendo que nuestra vida espiritual no depende ni debe depender de nuestra libertad de movimiento. Nuestra vida espiritual no debe depender de nuestra libertad. Porque la vida espiritual que tenemos es un asunto interior. Nuestra vida espiritual no debe depender de una reunión, ni de varias. Qué bueno que en la reunión yo pueda crecer, yo pueda disfrutar, yo pueda adorar a Dios, alabar a Dios, expresar mi gratitud al Señor mediante la música. Es una delicia, ¿no es cierto? Lo extrañamos. ¿Cuántos de ustedes me han dicho ya en estas semanas: oye, extrañamos la alabanza? Pues yo también. Por supuesto que extrañamos la alabanza. Y por supuesto que es una maravilla tener este tipo de reuniones en donde podamos alabar y adorar, y yo espero en el Señor que pronto podamos volver a tenerlo. Pero no queremos volver al esquema de que todos los domingos y entonces ya solo el domingo. No, queremos tener una reunión mensual y todo el resto del mes tener reuniones en las casas, en los hogares, la iglesia en la casa, y partir el pan y compartir la palabra y las escrituras, y estudiar y orar unos por otros, y apoyarnos, y estar más cerca unos de otros, y enterarnos más unos de otros, tener, como dice aquí, comunión, la comunión unos con otros. Necesitamos estar más cerca, hermanos. Esta pandemia es una de las cosas que nos está mostrando. Necesitamos estar más cerca, y no me refiero a la cercanía de la sana distancia. Me refiero al estar cerca unos de otros, estar al pendiente. Y eso es lo que ha pasado. Nos hemos empezado a acercar a algunos de ustedes se han empezado a acercar a nosotros. Hemos estrechado la relación y estamos más al pendiente de qué necesitas, en dónde estás, para dónde vas, qué hace falta en tu vida. ¿Sí me explico, mis amados? Mira, te quiero compartir este texto de Hechos 16, 22. Dice: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron los magistrados? Les rasgaron la ropa y les dieron una variza de proporciones muy divertidas, ¿no? Después de haberlos azotado mucho, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Esto es persecución. Esto es persecución. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero fíjate lo que dice el versículo siguiente, es una maravilla. Dice: pero a medianoche lamentándose Pablo y Silas por su situación, ¿no, verdad? ¿Qué dice? Orando, Pablo y Silas, orando, cantaban himnos a Dios. ¿Qué estaban haciendo? Estaban presos, estaban atornillados al piso, literalmente. Sus pies estaban amarrados con cadenas al piso. No se podían mover, estaban en la cárcel, en lo más oscuro, en lo más profundo del calabozo. Dice, los metió en el calabozo de más adentro. Imagino que era donde más frío hacía, más humedad había. No sé si alguna vez has estado en alguna catacumba. Yo sí. Es horrible. Se siente feo estar ahí adentro. Se respira con dificultad. Y ahí estaban en el calabozo de más adentro. Y a medianoche estos pares estaban orando y cantándole al Señor. Su vida espiritual estaba ahí con ellos. No dependía de que estuvieran en la reunión con la iglesia. No sé si lo ves conmigo, mi amado hermano. Esta pandemia ha sacado a la luz, ha puesto de manifiesto nuestra realidad espiritual, nuestra confianza, nuestra fe verdadera. Entiendo perfectamente, lo hemos dicho varias veces, que financieramente hablando, a unos les ha afectado mucho,
a otros no tanto, y a otros incluso hasta les ha beneficiado esta situación. Entonces, la pregunta es, ¿cómo está nuestra relación con el Señor? Yo pienso, mis amados, que para tener comunión con el Señor no necesitamos una reunión con la iglesia, sino una reunión con el Señor. No sé qué piensas tú. Corintios 1:9 dice que fiel es Dios por el cual fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Hemos sido llamados a la comunión con el Señor. ¿Vale? Y otro pasaje que te quiero compartir está en Juan capítulo 10, verso 22. Dice: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. En este pasaje, mis amados, nos dice el Señor Jesucristo que sus ovejas oímos su voz. ¿Oímos su voz? ¿Oyes su voz? ¿Tú escuchas la voz del Señor en tu vida? Si oímos su voz, entonces todo lo demás se va a producir naturalmente. Vamos a orar, vamos a leer la Biblia, vamos a perdonar, vamos a amar, vamos a ser instrumentos de paz, de pacificadores, reconciliadores. Vamos a compartir, vamos a ayudar, vamos a predicar. Si somos de sus ovejas, todo eso naturalmente va a ocurrir. Vamos a ser guiados por su Espíritu. Dice la Biblia claramente que todos los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Vamos a tener paz, vamos a tener esperanza. ¿Escuchas tú la voz del Señor, mi amado? Si no oyes la voz del Señor, híjole, yo entiendo que esto puede sonar hasta místico o espiritualoide, pero no, estamos hablando de algo real, de algo real y profundamente espiritual. Si tú no oyes la voz del Señor, si tú no puedes decir que el Señor te habla y te guía y te muestra, te reconviene cuando es necesario, te abraza, te consuela. Si tú no puedes identificar esta comunión con Jesucristo, yo te recomiendo y te invito a que reconsideres tu conversión. Reconsidera tu conversión, porque sus ovejas oímos su voz. Y dice: y yo les doy vida eterna. ¿Tienes vida eterna? ¿O no lo tienes claro? No sabes con seguridad, no tienes esa certeza de la vida eterna. Sus ovejas la tenemos, ¿sí o no, hermano? Tú que me oyes, que eres oveja del Señor, estoy seguro que tú puedes estar ahí en tu corazón asintiendo y diciendo: por supuesto que yo estoy seguro de que tengo la vida eterna, y de que oigo la voz del Señor, y de que sigo al Señor. Mi hermano, lo voy a volver a decir otra vez: la vida cristiana es tener a Cristo, y teniendo a Cristo ser guiado por Él todos los días, paso a paso. Si tú dependías de una reunión dominical que ahora no tienes, no importa la iglesia en donde estés, en la nuestra o en la que sea, y ahora sientes que no tienes nada y que tienes un vacío y que tienes un hueco y no pasa nada porque no te reúnes, reconsidera tu relación personal con el Señor, porque el Señor quiere tener una relación personal contigo, tú y Él. ¿Cómo se inicia eso? Pues mediante el arrepentimiento
arrepintiéndote y entregándole tu vida a Jesucristo. Es una entrega espiritual, es un momento con Él en donde tú te rindes a Él y le dices: Señor Jesucristo, ven a mi vida, perdóname. Te recomiendo que revises tu relación con el Señor. ¿Va? Muy bien, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, muchas gracias por tu presencia en nuestra vida, Señor. Queremos pedirte que nos ayudes en medio de esta pandemia, en medio de esta reclusión impuesta por las autoridades. Y que nos permitas darnos cuenta, Señor, de que no estamos siendo perseguidos por nuestra fe, ni nuestra forma de adorarte y de servirte está siendo cuestionada por nadie. Pero también, Señor, que nos permitas y que nos des la luz suficiente y necesaria para entender que nuestra vida espiritual no debe depender de ninguna reunión, sino de nuestra relación personal que tenemos contigo. Y yo te pido también, Señor, que si hay alguien que está oyendo este mensaje y que no tiene esta seguridad y esta claridad, que tú le convenzas para que se arrepienta y para que te entregue su vida y para que pueda experimentar esta maravillosa realidad espiritual de tenerte a ti en su vida. Señor, esa es la parte que tú sabes hacer y que tú quieres hacer. Toca el corazón. Aquí leíamos ahorita que tú añadías a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Señor, que uses este material y cualquier otro para llegar y alcanzar a estas personas que aún no te conocen y que puedan recibir el perdón de sus pecados y la vida eterna que tú nos has regalado, Señor, con tu sacrificio, con tu sangre. Gracias, Señor, muchas gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, hermanos, muchas gracias. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima. Hola iglesia, ¿cómo están? Los extrañamos mucho. Les mandamos saludos aquí la familia Ruiz Martínez. Y bueno, yo les quiero decir nada más que tengamos fe, que todo va a estar bien, porque estamos en las manos de Dios. Les mandamos abrazos y besos. Iglesia Viva, los queremos mucho. Recuerden, somos iglesia a la distancia. Les recomiendo leer Isaías 43:19. Los amamos. ¡Mua! Hola, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren bien, sanos en sus casas. Extrañamos mucho reunirnos, compartir. Esperamos que todos que encuentren bien de salud y esperamos volvernos a ver muy pronto. Nos extrañamos, espero que nos volvamos a ver y que nos volvamos a juntar. Adiós. Adiós. Un abrazo, bendiciones. Adiós, a todos. iglesia. Bye. Que Dios los bendiga. Los